Amigos de la República, bienvenidos. Hoy estamos con el señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Son momentos complicados para el país, entre varias cosas, el sistema electoral se encuentra bajo ataque y eso perfora todavía más una democracia peruana que ya de por sí es precaria, ¿no? De eso vamos a conversar en los siguientes minutos. Señor Salas Arenas, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Gracias a usted. Los combatientes, un movimiento violentista de ultraderecha, se plantó al frente del local del jurado en la avenida Lampa, en el cercado de Lima, y se le escuchó decir al líder de este movimiento proferir una amenaza en su contra. ¿Ha pedido medidas adicionales de protección para su vida? Bueno, efectivamente eso se ha producido. Yo no lo he visto directamente, pero sí me lo han comunicado. Se ha pedido la intervención del Ministerio Público, que levantó un acta, aunque cuando los hechos habían, al parecer, ya terminado, ¿no? Y se ha hecho un planteamiento al Ministerio Público, ¿no? La Dirección Central del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho ese pedido en protección de su presidente. ¿Y qué le ha respondido el Ministerio Público? Si se Todavía no, pues acaba de entregarse hoy día en la mañana la solicitud y seguramente hay que responder en los próximos días. Lo que ocurrió, esto fue el jueves, se enmarca en un contexto más grande, que es el de un constante ataque político a los organismos electorales, que no es de ayer, que no es de hace 2 días, sino que en realidad viene desde la campaña general del año 2021. Ya han pasado 2 años, en Correcto. concreto. ¿Por qué se mantienen estos ataques? ¿Por qué cree que se mantienen estos ataques? Porque a alguien le conviene mantener vivo el fantasma del falso fraude. No sé si porque le reditúa popularidad o permite concentrar o mantener cohesionado a un sector. Bueno, y finalmente lo que quieren es remover a los miembros de los organismos electorales que no les dieron la razón. Y nosotros no les dimos la razón porque los votantes, la ciudadanía en general, votó como creyó razonable votar, y las elecciones deben ser democráticas, libres, igualitarias. Por tanto, vale el voto del que tiene calzado tanto como el que no lo tiene. Y vale tanto el voto de quien vive en alguna zona de gran desarrollo económico de las urbes como el que vive en un islote del Amazonas o quien vive en las alturas más de 4.000 metros de la sierra, o en los cinturones de escasa riqueza, más bien de pobreza y algunas veces extrema, de las grandes ciudades. Entonces, el voto igualitario obliga en democracia a que se respete la voluntad popular y que no se discute. Lo que me está diciendo es que estos ataques se mantienen en razón de una especie, suerte de venganza por no haberles dado la razón a quienes aseguraban que se había cometido un fraude inmenso del año 2021. Usted lo ha resumido, me parece bastante bien, porque las misiones de observación electoral que vinieron de varias partes de América y de Europa han terminado concluyendo, además de la misión que hubo en el país propia, ¿no? Han terminado diciendo que las elecciones fueron como corresponde a los estándares internacionales, libres, transparentes, democráticas, en fin, ¿no? Justas. Y el resultado electoral ha sido reconocido internacionalmente. Le comento que el desarrollo del quehacer del jurado ha merecido un pronunciamiento al igual que la evaluación general que se ha hecho de la democracia en el Perú por The Economist, ¿no? Que nos ha puntuado a todo el sistema electoral con 8.5 sobre 10, ¿no? En tanto que el país ha descendido de ser una democracia a convertirse en una democracia híbrida, porque nuestro más bajo puntaje se encuentra en el nivel de ciudadanía, es decir, de conocimiento y compromiso del colectivo social con
la propia realidad. Precisamente Entonces, sobre esto, usted diría... es contradictorio, perdone, disculpe, es contradictorio que se quiera extirpar a quienes han obtenido una puntuación de esa naturaleza por su labor, ¿no? Cuando es lo único que mantiene, al parecer, todavía alto dentro del nivel de democracia híbrida, que no es ningún orgullo, pero se mantiene todavía el Perú, cuando tendría que haber descendido probablemente a la de autoritarismo. Perdone usted, siga. Entonces, para usted la democracia peruana está en retroceso. Es así, es correcto. Su conclusión vuelve a ser correcta. Ujú. Ahora, lo del ataque, bueno, lo de la protesta, que también eh, vino con un ataque verbal o varios ataques verbales del jueves, es una parte. La otra parte tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Congreso. Concretamente, usted ha demostrado preocupación, no solo usted, por supuesto, pero usted como cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, ha mostrado preocupación por el interés que tiene el Congreso, en realidad no hay que usar el condicional que tiene el Congreso, de incluirlo a usted, bueno, en realidad a las cabezas de los organismos electorales en el artículo 99 de la Constitución para que sean pasibles de juicio político. Lo primero que le quería preguntar sobre este tema era lo siguiente. ¿Hay un copamiento institucional de parte del Congreso? Y esto se lo pregunto porque en realidad esto viene después de la exhortación que hiciera el propio Tribunal Constitucional para que los miembros de los organismos electorales sean incluidos en este artículo 99 de la Constitución. A partir de ahí es que vienen estos proyectos del Congreso. Uno nota una suerte de juego coordinado entre ambas instituciones. No sé si usted está de acuerdo con esta perspectiva. Me parece que está usted, si no en lo absoluto, en la absoluta corrección, muy cerca. Ujú. ¿Podría desarrollar un poco más la idea? ¿Por qué cree que hay un trabajo coordinado entre ambas instituciones? El sistema interamericano, compuesto por la Comisión es decir, de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado de modo reiterativo en favor de jueces en general, que no deben estar sometidos al impeachment o juicio político, como garantía para la prevalencia de la democracia. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Aguinaga Ayllón, señalando que es inconveniente y contrario al desarrollo de la democracia que se realice juicio político a los representantes o a los integrantes de los organismos electorales. No obstante existir esos pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, en una acción competencial promovida por el Congreso de la República, ha dicho varias cosas, estimo desacertadas. Una de ellas es señalar que se debe extender el artículo 99 para el antejuicio y el juicio político a las autoridades electorales. La segunda cosa, señalar que el que le habla como miembro que proviene del fuero Judicial. del fuero judicial, bien dicho, del Poder Judicial, ya es juez de la Corte Suprema y por lo tanto para él, para Salas Arenas, no se requiere que haya ni siquiera el movimiento del artículo 99, sino ya derecha directamente se le puede acusar constitucionalmente. Sin tomar en cuenta que quien habla por mandato constitucional estoy con licencia funcional, mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, diré mejor, con licencia funcional de mis funciones, valga la redundancia, judiciales, para desarrollar solo las funciones electorales. Primera cosa. Segunda cosa, sin tomar en cuenta que la Corte Interamericana ha dicho que no corresponde que los jueces en general de las altas cortes ni los integrantes de los organismos electorales
sus altos representantes, sean objeto de juicio político. Y dicen por qué. Porque esto significaría someter o colocar a los jueces en un estado en donde la autonomía y la independencia serían solamente una declaración. Tener sometidos a los Merecen, miembros de los organismos electorales a un juicio político sería hacerles perder su independencia, ¿correcto? correctísimo, correctísimo. Eso está en el considerando o numeral 71 de la sentencia indicada. Eso coloca al Perú en una situación de riesgo de la democracia. Porque eso se dice en la sentencia. La democracia, es riesgoso para la democracia que los jueces de las altas cortes estén sometidos a juicio político, ¿no? Entonces, aquí hay una tercera ola de ataques contra el jurado y en particular contra quien habla en el entorno de la sentencia que usted ha señalado del Tribunal Constitucional, en el que además se resuelven situaciones respecto a mi persona. Se anula una acción de amparo que me favorecía, ¿no? Y se me notifica la condición de partícipe en el proceso. Le pido tenga usted en cuenta lo que le voy a decir. 13 días después de que el proceso terminó. Cerrado el proceso, 13 días después me notifican que soy partícipe de ese proceso. ¿Para qué? Eso tiene sabor a burla. Sabor completo a una burla, ¿no? Entonces, si eso ocurre en un proceso común, esa decisión, la resolución de fondo es nula, totalmente nula. Entonces, Porque se pronunció sobre una persona que no fue citada, que no se le otorgó la posibilidad de decir lo que tenía que decir, pero eso es derecho básico, ¿no? Derecho procesal básico. En fin, parece que para el Tribunal Constitucional, en el caso de quien habla, no es relevante. por eso insisto, el Tribunal Constitucional y el Congreso parecen estar de acuerdo, ¿no? Entonces, En esta materia, yo le digo, si usted no está acertando del todo, está muy cerca de que eso sea así. usted ha dicho, por lo menos eso fue lo que leí en el Twitter del Jurado Nacional de Elecciones, me parece, hace un par de días. No sé en qué contexto lo dijo, pero la frase es, hace 20 años, fuerzas retrógradas coparon la OMPE, el Tribunal Constitucional, para hacer prevalecer su criterio político. ¿Está observando un paralelo con lo que ocurre ahora? Siento por momentos en ese tiempo era bastante, no tanto, pero era joven, ¿no? Siento sonidos similares. Los jóvenes, pues, que tienen 25 años o menos, no tienen idea de que eso sucedió, ¿no? Ujú. Pero hay algo parecido a lo que está pasando en estos momentos. Me parece que sí. Siento que hay una receta antigua, ¿no? Una receta de un preparado que tenía un asesor que se encuentra hoy día, un ex asesor, digo, que se encuentra hoy día preso en la base naval del Callao. Montesinos. Ahora, ¿no ha pensado quizás en la posibilidad de renunciar? Porque del otro lado dicen, en realidad, lo que parece que el señor Salas Arenas lo único que quiere hacer es aferrarse al cargo. Es que no se trata de aferrarse al cargo, se trata de cumplir el deber, nada más. Se trata de cumplir el deber. Y renunciar tendría yo que tener un motivo razonable para hacerlo, que no puede ser el capricho político. Si no, ahí está la receta, ¿no? Lo que hay que hacer es mortificar, no sé, pues al presidente de la República hasta que se vaya, mortificar al juez tal hasta que se vaya, mortificar al fiscal tal hasta que se vaya. Y comenzamos a buscar y a preparar un terreno adecuado, no sé para qué motivos. La democracia no funciona así. La democracia funciona con el respeto de la autoridad legítimamente elegida. Y ese es el caso de quien habla y de los componentes del Jurado Nacional de Elecciones. A nosotros no nos elige el Parlamento. No nos elige el Parlamento. A los miembros del Tribunal Constitucional sí. A nosotros no nos elige el Parlamento. ¿Usted hubiese querido cambiar algo de lo que fue su comportamiento en las elecciones de 2021? Viendo en retrospectiva. ¿O cree que su actuación estuvo por fuera de todo?
Yo creo que razonablemente está fuera de dudas y así los observadores especializados lo han señalado. Yo entiendo que los observadores lo señalaron. Entonces, en eso usted tiene razón. Pero se lo pregunto a usted. Por eso, yo le respondo lo mismo, Mm. ¿no? Así que yo no tengo motivo para pensar en que deba cambiar decisiones que tomé o cosas por el estilo. No, no. Vayamos ahora a la posible decisión que tome el Congreso en este tema. ¿Usted cree que tenga la fuerza suficiente para incluirlos en el artículo 99? ¿Usted cree que la configuración política en estos momentos haga posible esa opción? ¿Qué me refiero? Es probable, ¿no? No lo sé. Espero que no. Espera que no. ¿Ha conversado de esto con los demás organismos electorales para intentar plantear algún tipo de defensa en común, por ejemplo? Conversamos con Piero Corvetto, no tan frecuentemente porque él tiene sus actividades y yo las mías, ¿no? Pero sí conversamos sobre la situación en la que se halla el sistema electoral y, por ejemplo, de las carencias que enfrentamos ahora con recorte presupuestal y con la imposibilidad de manejar los recursos propios, que ha generado una ola de cortes de contrato con los colaboradores que no son miembros 728 o permanentes de las instituciones Se lo pregunto electorales. porque el ataque no es solamente contra el jurado, en realidad es jurado, SOMP, etcétera. Preguntaba si había algún tipo de coordinación para una respuesta en conjunto. A eso me refería un poco. Lo que pasa es que cuando los ataques se intensificaron en mi contra, tomé la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es verdad. Decisión que no tomó la OMPE, que no tomó el señor Corvetto, ¿no? Entonces, digamos que en todo caso nos encontramos en un distinto nivel, ¿no? De protección, Ajá. ¿no? Y esa es la razón. O perdón, eso es lo que sucede finalmente. ¿Teme por su vida, señor Salas Arenas? Yo creo que todos, ¿no? Todos temen por su vida. No creo que todos temamos igual. Su posición Bueno, es de mayor vulnerabilidad, digamos. bueno, si usted se refiere a la situación concreta, tengo que decirle que yo creo que pueden ejecutar sus amenazas. Sí lo pueden hacer, ¿no? Y creo que el Estado tendría que tomar las medidas para evitar que eso se produjera y no considerar que los discursos de odio y las amenazas que van increciendo, son ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Esa es una perversidad y una distorsión fatal que se va a sentar en la sociedad al punto de que este va a ser un país, si es que no lo remediamos, invivible. ¿Usted cree que estamos frente a un autoritarismo que viene desde el Congreso? ¿Usted suscribe esta mirada que tienen otros analistas? He escuchado ese planteamiento. Yo espero que no lleguemos al autoritarismo. Espero que no lleguemos al autoritarismo. Y hay que trabajar para eso, ¿no? Nosotros lo que estábamos haciendo, porque ahora no tenemos el presupuesto, es ir a las localidades, a distintas localidades, distintas regiones del Perú, para explicar lo que es la democracia y cómo funcionan los órganos democráticos en el país, ¿no? Y bueno, esa es una labor que la ley le otorga al Jurado Nacional de Elecciones a través de sus órganos educativos, ¿no? Que ahora están parados en la práctica por falta de presupuesto. ¿Ha conversado o ha intentado acercarse, por ejemplo, al Ejecutivo para exponerle sus preocupaciones sobre este tema? No, no. Lo que yo hago es formular pedidos concretos, ¿no? Pedidos de seguridad y protección para los locales electorales del jurado y los electorales en tiempo de elecciones, ¿no? Y donde nos hemos encontrado con gente del Ejecutivo
del Ministerio de Justicia, básicamente, y de Relaciones Exteriores, es con motivo del examen periódico universal que se realizó el año próximo pasado en Ginebra. Perdón, de este año, no del año pasado. Y para terminar, la CIDH le otorgó a usted medidas cautelares. Entiendo que ha pedido ahora que la Corte tome cartas en el asunto. ¿Cómo va ese proceso, señor Salas Arenas? Bueno, es que quien tiene que formalizar ese pedido es la Comisión Interamericana. Sí, por supuesto. Usted le ha pedido a la Comisión que lo haga. Estamos en eso, ¿no? ¿Cuál Porque sería en el Perú no se tiene conciencia clara, la autoridad policial, sobre todo, pero también la autoridad fiscal. No me refiero a todos los fiscales, pero me refiero a algunos con los que al parecer no entienden del todo el tema. Consideran que los pronunciamientos de la Comisión Interamericana son criterios, directivas, orientaciones. Saludos a la bandera, básicamente? Sí. Lo que sí consideran en firme, es decir, irrebatibles, son las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, en vista de que en el país hay esa cultura de desconocimiento de los mandatos de la Comisión, hemos pedido que escale la medida de una cautela a una medida provisional de la Corte. Eso estamos interesados en conseguir. ¿Y hay alguna fecha para eso todavía? No, todavía. El fraude es una fantasía perversa. Lo dejo hasta acá, señor Salas Arenas. Ha sido muy amable. Gracias por la entrevista. Amigos de la República, eso es todo por hoy. Gracias.